Bien, amados hermanos, os saludo en el nombre de Jesucristo. La paz y el amor de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. En este día vamos a continuar con el tema de Jabes, ¿no? Este es el número 2. En el primer capítulo de Jabes pudimos apreciar de las 3 peticiones que hizo Jabes, 2. Permítame dar lectura a la palabra de Dios en 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 10, donde dice, pueden observar ustedes allí, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Observamos la vez pasada que habían 3 tipos de peticiones, de bendiciones de que Jabes solicitaba a Dios. Una tenía un carácter de provisión, cuando le solicita a Dios que ensanchase su territorio. La segunda tenía un contexto de dirección, porque le pide a Dios, si tu mano estuviera conmigo. O sea, la guianza de Dios. Y la tercera petición tenía un carácter de protección, liberación, porque está diciendo en la parte final, y me librará del mal para que no me dañe, ¿no? Entonces estamos observando allí 3 grandes bendiciones que solicita Jabes a Dios, y Dios se complace en satisfacer todas las demandas petitorias de Jabes, ¿no? Porque al final del texto dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Ya hemos desarrollado en el estudio pasado, estábamos meditando en cuanto a esta historia de Jabes, ¿no? Sobre las 2 primeras bendiciones que Dios pudo satisfacer a la demanda de Jabes, ¿no? El carácter provisional y el carácter direccional. Pero en esta vez vamos a concluir el tema, este capítulo, para luego entrar en un tercer capítulo, la próxima sesión, en cuanto a la protección que observa Jabes. Bien, antes de ello, esta es una parte muy importante que vamos a analizar, porque esta tercera petición de Jabes y esta tercera petición que recibe es muy importante porque tiene que ver también con todos nuestros enemigos que nos rodean a nosotros, ¿no? No solamente en su carácter externo, sino también en carácter interno. ¿Sí? ¿Sí, sí? Que nos libre del mal, que no solamente del mal exterior, sino del mal interior. Eso vamos a analizarlo un poquito con más detalle más adelante. Pero antes de continuar con el tema de Jabes, yo quisiera dar un pequeño testimonio en cuanto a mis tiempos juveniles, hace más atrás de hace 34 años, en la cual me acerqué al Señor y ya tengo 32 años sirviendo a Dios en la obra. Soy un obrero y un discípulo eterno del Señor. Siempre estamos aprendiendo. Y nunca habrá un tiempo o llegará un momento en que podamos decir, lo sabemos todo. Podemos decir como los sabios filósofos de Grecia, solo sé que nada sé. Bien, pero también quería aprovechar esto porque, hablando de protección, en mis años juveniles, antes de conocer a Cristo, 20 años de edad, joven, ¿no? 21, 19, así oscilando, ¿no? En esas etapas donde se había desarrollado en mí un espíritu pecaminoso y delictivo muy fuerte. Pero yo tenía mi cábala, yo tenía mi protección, yo tenía una forma como Dios podía liberarme y sacarme de tantos problemas en los errores de mi juventud, de mi adolescencia. Y una de esas partes en la cual yo creía de que tenía una seguridad y protección que podía librarme de todo mal, era el ángel de la guarda. Todos lo hemos experimentado, ¿no? Desde muy pequeños, cuando estamos en una perspectiva religiosa, el ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares, ni de noche
ni de día. Esa era nuestra oración. Y entonces yo, basado a esas oraciones, a esas creencias, ¿no? Eso me permitía también de una u otra manera, ¿no? Duplicar mi confianza en una acción directiva, pensando de que el ángel de mi guarda me iba a proteger y librar de todo mal. Pero llegó un día donde mi ángel de la guardia me abandonó y me entregó a la justicia. Entonces llegó el momento, más adelante, cuando conozco yo la palabra de Dios, y encontré un verso muy importante en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, donde nos dice claramente, dice que el ángel del Señor, el ángel de Dios, o sea, la esencia de Dios, Dios mismo, dice, acampa alrededor de los que le temen, y los guarda y los defiende. Entonces, cuando yo observé esto y comencé a meditar, entonces pude darme cuenta de que ahora que yo ya había pasado a otra dimensión, había pasado al reino de Dios en la tierra, había nacido de nuevo en un sentido espiritual, había operado en mí una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de pensar, un cambio de sentir que provocó un cambio de actitud. Entonces vi en esos tiempos de que la protección solamente se encuentra en Dios. Y Cristo nos enseñó y enseñó a sus discípulos a pedir protección, porque sabía de que en esos tiempos donde Jesucristo estaba realizando y culminando su obra redentora, su quinto ministerio, y tenía un conjunto de discípulos que también cobraban persecución en esos tiempos por causa de Jesús. Y la Biblia dice que por causa de él tenemos que estar dispuestos a sufrir vituperio, persecución, etc. Pero él les dio un consejo y le dijo, en el libro de Mateo capítulo 6, 13, hay una parte donde leemos que le dice a los discípulos que ellos tenían que clamar al Padre diciendo, y líbranos del mal. Líbranos del mal. El mal siempre existió desde la caída del querubín en el tercer cielo. Luego el mal se exporta a la tierra. Luego el mal comienza a influenciar sobre los primeros habitantes, Adán y Eva. Desde allí el mal siempre está al acecho y siempre está circundando sobre los seres humanos y especialmente en los que han abrazado la fe en Jesucristo. Pero hay una pregunta. Si Cristo enseñó a orar a sus discípulos, diciéndoles en esa parte del Padre Nuestro, y líbranos del mal, o líbranos de todo mal. La pregunta es, ¿basta en el mundo cristiano una oración, una plegaria para que el Señor pueda satisfacer nuestra demanda de protección? ¿Y basta simplemente un momento de entrega o de sacrificio devocional, como digamos un ayuno o una vigilia o una reunión o una sesión larga de oración para que Dios pueda satisfacer nuestra demanda y cobrar de él una protección, un escudo que nos libere de todo mal? ¿Basta sencillamente una oración para que venga la respuesta protectora de Dios? Y basta en el mundo religioso persignarse y apretar el crucifijo, ¿no? Para que inmediatamente todos esos peligros que acechan contra la persona desaparezcan, así como por encanto, porque también dentro del ángel de la guarda, en la cual yo confiaba, depositaba toda mi confianza en mis actividades delictivas, cuando no conocía la verdad. También usaba mi crucifijo y también hacía mis oraciones. Entonces me persignaba, ¿no? Entonces pensaba de que yo en esas tradiciones yo podía encontrar una protección, ¿no? Un escudo, ¿no?
algo que me proteja de toda especie de mal o de todo tipo de justicia, por no decirlo así. O sea que si yo delinquía, pues tenía derecho de ser procesado y de pagar ese delito a las autoridades judiciales, etcétera. Pero mi pensamiento iba más allá, porque yo pensaba de que Dios podía liberarme y mi ángel me podía liberar a mí de esa sentencia, de esa condena, de ese castigo, de ese correctivo que yo bien merecido me lo tenía. Y entonces pedía más allá de la justicia, más allá de lo que me correspondía. Y Dios tenía que liberarme, sí o sí, tenga o no la razón. Entonces, ese era un pensamiento netamente religioso. Y más cuando antes efectuamos un rezo y nos tomábamos el crucifijo y entonces lo apretábamos y hacíamos una oración y demandamos a que Dios nos libre de todo mal, etc. Estábamos engañados. Estábamos nosotros fuera del círculo de la verdadera protección que Dios da a los que se merecen. Y entonces, volviendo al tema de esa protección que religiosamente y antiguamente nosotros efectuamos, ¿no? En cuanto a la cruz, en cuanto al crucifijo, en cuanto al presionarse. Esto de la cruz, esto tiene una historia miles de años atrás de Jesucristo. Esta cruz ya se usaba como un símbolo cósmico y religioso en la antigüedad. Lo usaban los egipcios, lo usaban también los griegos, lo usaban también los mexicanos. También lo usaban en los tiempos de Nimrod, que tuvo un hijo con su madre, Semiramis, al cual le pusieron Tamuz. Y era una personificación perfecta de los demonios. Un ser satánico, cuyo símbolo era una cruz. Entonces, antiguamente, como era una especie de un símbolo cósmico y religioso, la cruz representaba mayormente al dios Sol. Entonces, antiguamente, las personas que querían una protección del dios Sol o una protección de su mitología pagana o su mitología religiosa, que hacían las cruces, ellos se las sobaban por la frente y se hacían esa señal de cruz con una pequeña plegaria pidiendo protección a sus dioses, liberación al dios Sol, que los proteja y los libre de todo tipo y especie de mal. La cruz nunca fue un simbolismo del cristianismo. Nunca. La Biblia no lo enseña. La cruz fue un instrumento en el cual torturaron a Jesucristo, en el cual masacraron a Jesús. Y la Biblia decía que era maldito aquel que es clavado, o puesto, ubicado en una cruz. Y 3:13 de Gálatas dice de que Jesucristo cargó con la maldición y se hizo maldito por nosotros, siendo crucificado en una cruz. Por lo tanto, la cruz es un instrumento que utilizó Satanás para masacrar al Hijo de Dios. Y entonces, cuando nosotros vamos a tomar un simbolismo cristiano mal aplicado, entonces nosotros nos echábamos antiguamente la señal de la cruz. Y entonces, ponemos un ejemplo. Si nosotros somos testigos oculares de la desgracia de nuestra madre que ha sido acribillada a balazos y tira al criminal el revólver allí en la sala, junto al charco de sangre de nuestra madre muerta. Bien, seríamos capaces de ese revólver que asesinó impunemente a nuestra madre. ¿Podríamos besar el revólver?
Podríamos tener una réplica pequeña de revólver y colgarlo así, y besarlo y adorarlo, y entre nuestras manos apretarlo y decirle, bendíceme, revólver, y hacernos la señal del revólver en el cuerpo. Son tradiciones que se han heredado del paganismo antiguo, porque, reitero, la cruz no simboliza a Jesucristo, no simboliza al cristianismo. La cruz fue un instrumento de maldición en la cual masacraron y asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros, cuando hemos conocido el camino verdadero, conocemos el significado de la cruz, en la cual nosotros tenemos que adorar no a la cruz, sino al crucificado, nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, como vemos de que la cruz no simboliza el cristianismo ni tampoco el persignarse, es una fórmula mágica para poder nosotros obtener la liberación y la protección de Dios. Entonces, ¿cuándo Dios nos libra del mal? Primeramente, cuando hay obediencia. Porque para que Dios nos pueda librar del mal, no solamente basta una oración, no solamente en el mundo religioso basta persignarse. No, va más allá. ¿Cómo encontramos entonces la protección de Dios? ¿Cómo Dios se constituye en nosotros como un protector que nos envuelve una cápsula, que nos comienza a proteger, nos comienza a defender de toda influencia del adversario, de toda influencia del mal? Esto de ninguna manera pretendemos enseñar de que hay una fórmula espiritual en la cual Dios nos protege de toda experiencia del mal. El mal, la persecución, de una u otra manera tenemos que experimentarla, porque la Escritura dice, el libro de Hechos, capítulo, si no me equivoco, 14, versículo 22, donde nos dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Eso dice. Y también Mateo 5, 11 y 12 nos dice claramente de que somos bienaventurados porque cuando nos calumnian y mienten con nosotros, porque así también hicieron con Cristo, también con los apóstoles. Entonces, tiene que de una u otra manera nosotros tenemos que experimentar el vituperio, el dolor, la injusticia. Pero lo que sí nos libra de Dios es del mal a nuestras almas, a eso que puede conllevarnos a perder la gracia de Dios y a perder nuestra salvación. Eso es lo más importante. De eso nos libra el Señor. Y entonces vemos aquí algo interesante, es saber en qué circunstancias, en qué momento, más allá de la oración, más allá de la religión, más allá de las utopías, más allá de los mitos, cuando Dios se constituye como un defensor y se convierte en nuestro liberador y protector. Ya hemos dicho primeramente con valores espirituales, como por ejemplo la obediencia. La obediencia es algo muy importante. En Josué capítulo 1, versos 7, y 9, ahí nos dice el Señor claramente todo lo que le dice que se esfuerce. Dice, esfuérzate en hacer conforme a la ley. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todo lo que te emprendas. Luego el verso 9 le está diciendo a Josué que se vuelva a esforzar también. Que se vuelva a esforzar. Esfuérzate, le dice. Sé valiente. Y Dios va a estar contigo donde quieras que tú vayas. Te va a proteger de todo, es la obediencia. Entonces, encontrar la protección de Dios, la liberación de Dios, como Jabe en su momento pides, Señor, si tu mano estuviera conmigo y me libras del mal para que no me dañe. Entonces, vemos aquí que podemos saber el por qué, encontró la respuesta al por qué Dios pudo satisfacer la demanda de Jabes de poder auxiliarlo y protegerlo en el tiempo de la liberación, porque la Escritura dice que Dios le concedió esa petición y le libró del mal que le estaba dañando, y también para que no le dañase. Una cosa, Dios nos libera del mal y nos protege del mal. Liberación y protección del mal
solamente la encontramos en Dios cuando precisamente estamos cumpliendo no solamente con una regla oratoria, petitoria, devocional, sino cuando estamos obedeciendo, que seremos prosperados y que no tenemos que temer nada ni a nadie, cuando hay sujeción absoluta a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, a la ordenanza de Dios. Luego, cuando hay fidelidad, el segundo punto para alcanzar la protección de Dios es la fidelidad. Encontramos un verso muy importante en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 17. Algo interesante, vamos a ir acá a la palabra también, mientras que ustedes pueden hacerlo aquí. Daniel, capítulo 3, es muy interesante esto, la experiencia de Daniel. Esta experiencia que nos va a dar ciertas lecciones, ¿no?, de cómo encontrar la protección de parte de Dios. Estamos allí en el capítulo de Daniel, en el capítulo 3, verso 17. Aquí vamos a abreviar, donde Daniel es echado al foso de los leones, porque los sátrapas tenían envidia de él, y entonces no podían atacarlo porque era un hombre íntegro. Y comienzan a presionar para que el rey promulgue un edicto en la cual todo aquel que cuando suene la sinfonía, etcétera, comienzan a adorar a los dioses babilonios. Entonces, Daniel no quiso hacerlo. Y entonces fue condenado junto también en otra oportunidad en el horno con Sadrach, con Mesach y Abednego. Pero veamos la historia abreviada. Dice el capítulo 3 de Daniel, versículo 17, dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que lo eleva de una manera, pero satánica, ¿no? Pero veamos ahora lo que pasa en el verso 28. Dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dios que su Dios. Vemos aquí la fidelidad de Sadrach, de Mesach, de Abednego. ¿Cómo los protegió? ¿Cómo nos libró de ese fuego ardiente, 7 veces elevado, ¿no?, potencializado 7 veces más de lo normal? Y los libró Dios. ¿Por qué los libró? Porque hubo en ellos fidelidad hacia Dios. Entonces, estamos viendo aquí un artículo devocional muy importante que permite la protección de Dios cuando nos encontramos en ciertos peligros. Vemos aquí cómo Dios protege y libera del horno de fuego a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Los protege en virtud a la fidelidad de cada uno de estos siervos de Dios. Entonces, vemos 2 elementos que están respondiendo a la pregunta: ¿cuándo Dios nos libra del mal? Únicamente encontramos que no simplemente es por medio de la oración. La oración es importante, pero ¿sabe cuánto nos libra Dios del asunto difícil? Cuando oramos, sí, pero cuando oramos con un contexto de obediencia, en un contexto de fidelidad. Porque la obediencia es lo que potencializa nuestra oración. La obediencia hace eficaz y perfecta la oración. Ya Santiago lo dijo en el capítulo 5. Dijo que la oración eficaz del justo, del obediente, del sometido a Dios, dice que es potencial, puede mucho, es potencia. Entonces, esa oración liberadora, sí existe la oración liberadora, sí existe. Pero cuando la oración tiene un contexto de obediencia, de sujeción, de sometimiento a la palabra de Dios. Y cuando esa oración la está efectuando un obediente y fiel, imagínense
Toda esa bendición y protección que viene cuando uno está cumpliendo con estos artículos devocionales de obediencia, de fidelidad, de gratitud hacia Dios. Entonces, estamos respondiendo bíblicamente a la respuesta cuando Dios nos libra del mal. Y estamos encontrando como primer punto la obediencia. Como segundo punto, estamos encontrando la fidelidad. Pero también encontramos un tercer punto que tiene que tener relación con Daniel, que tiene que ver con el servicio continuo y también con la fidelidad hacia Dios. Vamos a ver aquí este punto muy interesante en el libro de Daniel, capítulo 6, del 20 al 22. 6, Daniel 6, del 20 al 22. Vamos a dar lectura a esto. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ojo, el Dios a quien tú continuamente sirves. Vemos aquí en Daniel que ha sido protegido de la boca de los leones, un servicio constante, continuo, consecutivo, permanente, asiduo. No que era un servidor ocasional o cuando convenía servir a Dios. No, continuamente. ¿Y qué significa? ¿Qué cosa implica servir a Dios continuamente? Implica que en ese continuamente no hay freno, no hay obstáculo que impida servir a Dios, ya sea una circunstancia, digamos, adversa en el sentido económico o adversa en un sentido físico. Nada ni nadie puede impedir que un verdadero servidor de Dios pueda servir a Dios en cualquier circunstancia, una circunstancia de escasez o de abundancia. Y esta frase, el Dios a quien tú continuamente sirves, significaba que servía constantemente a Dios, sin importar el obstáculo, sin importar el momento difícil. Es un verdadero servidor de Dios. Y cuando uno sirve a Dios con esa categoría de continuidad, de fidelidad en cualquier situación, entonces Dios se constituye como un protector nuestro. Así estamos observando aquí en la Biblia. Nuevamente vemos a la lectura lo que está testificando el rey Nabucodonosor. Dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, estamos viendo de que Daniel no solamente es un hombre de un servicio constante y continuo hacia Dios, sino que es un hombre de principios, un hombre íntegro, en la cual no había hecho nada malo, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. La integridad. Entonces, vemos aquí otros principios que permiten que se elabore como una especie de una cápsula espiritual sobre el creyente, que es sometido a Dios, que es obediente, que es fiel, que es de un servicio constante, consecutivo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y que es un creyente íntegro, de buen testimonio. Entonces, ¿qué estamos observando aquí para responder la pregunta de por qué el Señor pudo satisfacer la demanda de Jabes de ser protegido y librado del mal? De ahí surgió la pregunta, ¿en qué circunstancias y cuándo Dios nos libra del mal? Y aquí estamos viendo bíblicamente de que en estas circunstancias de integridad, en estas circunstancias de fidelidad, en estas circunstancias de obediencia, sometimiento a Dios, de integridad, es la que Dios va a responder a nosotros, nos va a liberar. Ahí ya no existe ya el ángel de la guardia, dulce compañía, no me desempares, ni de noche ni de día. No, ahí tampoco va a valer el hecho de que uno se pueda persignar o frotarse el crucifijo,
como lo hacían los babilonios, como lo hacían los griegos, como lo hacían la gente de Tamuz en los tiempos de Nimrod. No. Hay una salida, hay una clave en la cual Dios se constituye como el Dios que nos libera, el Dios que nos protege de todo mal que quiere destruir nuestras almas. Entonces, estamos viendo aquí únicamente la respuesta. Entonces, ahora podemos responder por qué el Señor le concedió a Jabes esa protección. Porque dice la Biblia de que Dios le concedió su petición, no solamente de provisión, no solamente de dirección, sino que también habla de protección y liberación. ¿Por qué? La respuesta es obvia. No solamente él clamó. Sí, ojo. Sí clamó. Invocó el nombre de Dios. Oró. Una oración profunda. Pero ¿en qué contexto estaba dando las peticiones Jabes? ¿Cuál era el contexto de su oración? ¿Por qué Dios le respondió a tanta bendición? ¿Por qué Dios le proveyó? ¿Por qué Dios lo direccionó? ¿Por qué Dios los protegió? Es que la oración de Jabes era perfecta y nosotros tenemos que orar así. Sí, tenemos que orar, porque Jabes nos enseña un patrón de oración. O sea, el patrón significa el orden de poder solicitar a Dios las bendiciones, ¿no? Ensancha mi territorio, ¿no? Dios se lo concede, ¿por qué? Porque en su corazón había benignidad. Quería compartir la bendición también con la gente que necesitaba, con la viuda, con el pobre, con el poseído. Señor, si tu mano estuviera conmigo, entonces estás pidiendo dirección, porque tenía absoluta certeza de que sin Dios nada podía hacer, pero con Él era más que vencedor. Y Dios le solicita y le da también Dios, le concede la tercera bendición de protección. Entonces, volvemos a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios respondió a las tres bendiciones que está solicitando Jabes? Solamente por el mero, porque había una habilidad expositora, porque había una elocuencia, porque había retórica, porque había verborrea, porque había profundidad, porque había fuego en la oración y respondió. No. La oración puede ser muy fogosa, puede ser adornada con una excelente retórica, matizada con lágrimas y aún con una voz profunda de clamor, etc. Pero que no, mientras que esa oración no tenga un contexto de obediencia, de fidelidad, de servicio continuo, de integridad, poco puede hacer, a no ser que haya un arrepentimiento sincero para que Dios responda. A no ser que haya un arrepentimiento humilde como para que Dios pueda satisfacer nuestra necesidad de ser perdonados. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, estamos encontrando aquí por qué el Señor pudo librarlo a Jabes. ¿Por qué pudo protegerlo de Jabes? Porque Jabes obviamente era un siervo de Dios, no obediente, sujeto a Él, fiel, de servicio continuo y de integridad perfecta. Pero dentro del marco de esa pregunta, de esa solicitud de Jabes, donde Jabes está diciendo, Señor, si me libre del mal para que no me dañe. Hacemos un contexto, no solamente espiritual, devocional, sino también un contexto antropológico. Y cuando hablamos de un contexto antropológico, ubicamos el asunto en una posición de seres humanos que somos. ¿Sí? Como personas naturales. Sí, somos personas espirituales, las personas que han abrazado la fe en Jesucristo, que han optado por una vida conforme lo indica la palabra de Dios. Somos seres espirituales. Es en el sentido neumatológico. Pero no solamente hay un contexto neumatológico en una persona, por muy convertido, por muy consagrado que sea el Señor, sino también hay un contexto antropomórfico, ¿no? Antropológico, que tiene que ver con nuestra humanidad. Y dentro del marco de nuestra humanidad, pues, hay también muchas reflexiones. Hay también una naturaleza
que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, que no significa que uno, después de haber recibido a Cristo, esté constantemente machacando el pecado, peleando con el pecado y siempre tropezando con la piel. Ya no, ya, porque está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra del Señor. Sino que tiene que ver también de que como seres humanos nosotros tenemos, ¿qué cosa? Un mal interno. Entonces, cuando Javi está diciendo, sin me librar del mal, para que no me dañe, en un sentido, no solamente espiritual, neumatológico, sino en un sentido antropológico, podemos ver que esa solicitud que hace Javes, no me libre del mal para que no me dañe, tiene un doble contexto. Tiene un contexto tanto externo como interno. O sea, el mal que acechaba sobre él en el exterior. Y el mal que acechaba sobre él desde su interior. ¿Cómo es esto? No querrá decir esto de que Javes, cuando está solicitando, Señor, líbrame del mal para que no me dañe, también está solicitando no solamente una protección sobre el mal exterior, sino interior. Claro que sí. Porque estamos dándole un enfoque no solamente netamente espiritual, sino también antropológico. O sea, viendo la petición en un marco humano, no solamente espiritual. Porque podemos ser muy espirituales, pero somos seres humanos. Es ahí donde el apóstol Pablo está hablando de un mal interior. El mal exterior, bueno, Efesios 6, capítulo 6, verso 10 hacia abajo, está hablando que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad que acechan para destruir nuestra alma. Eso es lo que está describiendo el libro de Efesios, capítulo 6, hacia abajo. Pero también el apóstol Pablo está hablando de un enemigo interior. Y ese enemigo interior, Pablo lo describe, que está dentro de uno mismo. Romanos 7, capítulo 19, vamos a ver algo muy interesante. Romanos 9, 17, dice algo, 7, perdón, versículo 19. Romanos 7, 19 dice lo siguiente. Vamos a ver ese enemigo, el cual es un enemigo muy potencial. Es un enemigo más bravo que el externo. Sí. Y más que tenemos un corazoncito. Engañoso y perverso. Es un enemigo potencial en la cual Dios nos puede librar siempre y cuando cumplamos con estos requisitos que ya hemos descrito por la palabra del Señor. Veamos Romanos. Romanos, sí, capítulo 7. ¿Sí? Comenzamos ahí con un verso muy importante. En el versículo 19 dice lo siguiente. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Nuevamente, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Parece una ironía, una paradoja. ¿Sí? Una paradoja. Una ironía. ¿Y a qué se debía eso? Él dice de que no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Nuevamente leemos para poder darle sentido a la palabra. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya no soy yo quien hace aquello, dice 17, sino el pecado que mora en mí. Entonces, 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mal que no quiero, eso hago. ¿Bien? Seguimos. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Esa cosa que le hacía pensar las cosas que no debería de pensar. El mal estaba dentro en él, haciéndole sentir una cosa que no quería sentir. Ese mal le hacía actuar cosas que no quería actuar. Dijo, el mal está en mí.
podemos relacionar la oración de Jabes con la de Pablo. Y entonces, Jabes lloró, ahora toca tu oración, Pablo. Pablo, imítame la oración de Jabes. ¿Por qué no? Diría Pablo. Y Pablo comienza a solicitar la provisión de Dios. Y Pablo también comienza a solicitar, ¿qué cosa? La dirección de Dios. Pero también cuando Pablo comienza a solicitar la liberación de Dios al estilo de Jabes, Pablo diría lo siguiente: Señor, líbrame del mal que está en mí, para que no me dañe a mí ni a los demás. No solamente estamos hablando que nos libere Dios del mal externo, sino también del mal interno que habita en nosotros, porque hemos heredado una tarjeta corrupta, una tarjeta genética corrupta que viene de Adán y Eva, que nos hacen miserables. Por eso que cuando habla aquí en el versículo 21, dice, capítulo 7, Romanos, verso 21, así que queriendo yo hacerle bien, hay esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Ojo. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y continúa el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta ley del pecado. Miserable de mí. Había un mal. Ahí estamos viendo un mal de carácter interno que está en nosotros y que describe de una manera magnífica el autor de Marcos. Marcos describe en su Evangelio, capítulo 7, del 21 al 23, marca algo muy importante, donde dice que del corazón salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones. Ahí vemos toda una miscelánea de actividades amorales que salen del corazón engañoso y perverso, del corazón que nos hace alucinar, que nos hace ver cosas que en realidad no lo son, que nos engañan. Y entonces dice ahí Marcos de algo, de un mal que está dentro de nuestro interior, que no está en una posición de práctica exterior, sino de práctica interior. El deseo. Tengo deseo de hacer esto, pero no debo de hacerlo porque soy cristiano. Y no lo haces, pero a veces lo deseamos. Si estuviera en el mundo te acribillaba, te dejaba como coladera, papito. Pero como soy cristiano, da gracias. No lo hiciste, pero lo deseaste. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es un adulterio interno. Ya adulteró en su interior, no en el exterior físicamente, no en la práctica, pero sí en la intención. ¿Y qué me hizo pecar así? El mal interior. Eso que está describiendo Marcos 7, 21, 23. Eso que está hablando el apóstol Pablo, que el mal estaba en él, que lo hacía miserable, que no quería pensar así, que no quería sentir así, que no quería actuar así. Pero, aunque Pablo era un hombre de Dios, no era un ser pecaminoso. No, yo estoy describiendo la debilidad humana, que es competencia de todos los seres humanos, al margen de cualquier religión o perspectiva espiritual que abrace. Santiago está hablando del profeta. El profeta dice que tenía un poder carismático extraordinario, que decía al cielo, suelta agua y soltaba, sécate y secaba. Pero Pablo dice que ese profeta estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Sujeto al mal que habita en nuestro interior, que se llama concupiscencia.
A veces la concupiscencia, cuando uno lo asunta y la concupiscencia comienza a dominar, comienza a tomar control de nuestros pensamientos, sentimientos, hasta hacernos ejecutar su deseo. Entonces, ese mal que está entre nosotros es un peligro mucho más potencial que el peligro externo, en el cual nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ese mal, para que no solamente nos afecte a nosotros, sino nos afecte a otras personas. Poder decir como Jabes, Señor, líbrame del mal que está en mí. No solamente líbrame del mal externo, sino líbrame también del mal que está en mí para que no dañe a los demás. ¿Qué hizo la calumnia? La calumnia hizo que mataran a Nabot en la historia bíblica. Eso vemos en Reyes. Matan a Nabot por la calumnia de Jezabel, mujer del rey Acat. ¿Qué hizo la mentira? La mentira hizo expulsar a Adán y Eva del paraíso. ¿Qué hizo la envidia? La envidia provocó la crucifixión de Cristo en el Calvario. ¿Qué hizo el celo? El celo casi convierte en criminal a Saúl al querer matar a David por los celos. Porque el pueblo imprudente comenzó a dar gloria, comenzó a levantar a David en el rostro de Saúl. Pues a Saúl le dieron miles y a David lo 10.000. Entonces el hombre se puso así. ¿Y qué cosa quiere? De repente quiere mi corona, porque está que se conquista al pueblo, se llenó de celo y casi lo mata. O sea que la calumnia, la mentira, la envidia, el celo puede afectar a las demás personas. Mi calumnia, mi mentira, mi celo, mi envidia puede destruir a otras personas. Y yo cuando siento eso, cuando siento un poco de envidia, cuando siento un poco de ira, cuando estoy hablando mal de las personas, cuando estoy hablando mentiras, entonces significa que el mal me está destruyendo, me está dañando a mí. Y yo tengo que decirle a Dios, Señor, líbrame del mal que está en mí para que no dañe a los demás. Pero ¿eso qué cosa cuesta? Eso cuesta valentía. Eso cuesta coraje para decirle a Dios, Señor, por favor, no solamente líbrame de las personas que me quieren destruir, con las personas que me tienen envidia, por las personas que quieren que yo fracase en esto en ellos. Líbrame, por favor, de esas malas influencias. Líbrame de esas vibraciones. Porque cruel es la ira, dice el Proverbios. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es una influencia terrible, catastrófica. La envidia es un espíritu que comienza a obstaculizar, ¿no?, el avance, la prosperidad de la gente. Esos males que están dentro de uno. Pero uno tiene que tener coraje para decir, Señor, por favor, líbrame de mi lengua, para que no dañe a mis demás hermanos, para que no dañe a mi prójimo, para que no dañe a los míos, Señor. Líbrame del mal que está en mí, para que no me dañe a mí ni dañe a los demás. Sí, porque cuando una persona tiene el mal en sí, pues trae y afecta a los demás, daña a los demás. El caso, por ejemplo, de Jonás, capítulo 1, 11 y 12. Ahí vemos algo de cuando desobediente, Jonás está en un estado de desobediencia y se sube a una embarcación, a una nave. Y usted sabe que causó tanto destrozo, causó tanto pérdida, que los marineros tenían que botar no solamente los enseres de la embarcación, sino también toda su mercadería, el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque estaba el señor Jonás con semejante demonio y espíritu de desobediencia metido en esa barca. Y entonces llegó un momento donde él tenía que reconocer que por causa de él había llegado esa desgracia. ¿Y cuál fue la solución? Vamos a ver la solución que pone en el libro de Jonás, capítulo 1. ¿Sí? Estamos allí, ¿ah?, en el versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Para que la tempestad cese. Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por causa mía ha venido esta gran tempestad y pérdida sobre vosotros. Sé por causa mía.
por el mal que está en mí, por mi desobediencia, está afectando terriblemente mi pecado a ustedes. Entonces las crónicas y las anécdotas bíblicas nos enseñan de los peligros en los cuales tenemos que estar atentos y solicitar a Dios para que Él no solamente escuche nuestra oración, sino que la oración eficaz del justo tiene un contexto, como hemos visto bíblicamente, de obediencia, de fidelidad, de servicio continuo, de integridad, de fidelidad a Dios. En ese contexto, la oración eficaz del justo, del obediente, del servicial, del fiel, del íntegro, es potencia y puede mucho. Sobre todo, tener en cuenta que en esta tercera petición que está haciendo Jonás, hay que considerar que nuestras peticiones tienen que ser perfeccionadas, ¿no? Hacerlas más integrales. Que cuando pidamos una protección a Dios, no solamente pensemos en el mal externo que nos puede destruir, sino en el mal interno que es de nosotros que puede destruir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos. Así que esta oración de Job, de este siervo Jonás, nos enseña mucho, especialmente en esta tercera parte que solicita la liberación y la protección de Dios. No solamente una protección del mal externo, sino del interno también, para que no le dañe a él, ni dañe él a los demás. Hermanos, esperamos de que esta pequeña enseñanza nos haga meditar en cuanto a nuestra manera de solicitar a Dios bendiciones. Que la oración eficaz del justo es potencia. Que la justicia, la obediencia, la fidelidad, el servicio continuo, la integridad, es lo que potencializa nuestra oración. Y ahora entendemos por qué Dios respondió a Jabes sus peticiones de provisión, de dirección y protección. Porque Jabes fue un hombre fiel a Dios, porque fue obediente a Dios, por su servicio continuo a Dios y por su integridad delante de Dios. Tenemos mucho que aprender de los siervos de Dios. Gracias por soportarme una vez más en esta parte. Y vamos a estar continuando con el tema de Jabes en el capítulo 3, que es un tema un poquito más subterráneo, un poquito más profundo, pero que dejan también enseñanzas para poder aplicarse a nuestra vida cristiana. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.